Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio. Yo soy Víctor Mercado y me encuentro muy feliz de estar un día más en otro programa aquí en la 10ª Radio, compartiendo con ustedes temas que son parte de la diversidad sexual. Terminamos un mes donde aprendimos muchísimo, aprendimos sobre términos, sobre conductas, cómo vivir esta situación que estamos ahorita con ciertos temas internos y externos, pero seguimos aprendiendo aquí en la 10ª Radio y me siento muy feliz de estar acompañado con... Hoy fue un programa para cambios de look, porque todos venimos, mira, la Toria viene con un bigote medio más marcado y mi hermana Rob Hernández viene, le voló la peluca hasta no sé dónde, que no le regresó. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy el día de hoy pelón. Espero que por muchos... ¿La peluca? Sí, me volaron la peluca y espero que por muchos años más pueda ser pelón por convicción y no por necesidad. Así esperemos que me aguante todavía un rato. Y pues la verdad es que me emociona mucho porque, bueno, como todos los miércoles, bueno, es que la verdad es que creo que luego tenemos temas que nos interesan mucho, porque pues tratamos de presentar otras realidades y eso para mí es súper emocionante y creo que se nota en ambos, o en la Toria, cuando está la Toria, pues la emoción, porque nunca nos alcanza el tiempo. Y fíjate que la semana platicaba con un chico que me dice, es que escuché el programa y me dejó con más preguntas que respuestas, y le dije, claro, de eso se trata. Qué bueno. De generar más preguntas para seguir investigando más y para seguir escuchando todos los programas de la 10ª Radio en Spotify, en Facebook, en YouTube. Ahí pueden encontrarlos. Tenemos en Apple Podcast. En Apple Podcast, que ya estamos. Y bueno, todos los miércoles en vivo en el 96.3 de Jalisco Radio. Y el día de hoy hay un tema que durante mucho tiempo hemos trabajado y que es la interseccionalidad. Así es. La interseccionalidad es cómo se relacionan varias problemáticas en una misma persona, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, lo veíamos con Amaranta, que ella es una mujer indígena, una mujer trans y tiene una discapacidad. Entonces, no es una más importante que la otra ni define una más que la otra. Pues somos seres humanos multifactoriales. Y el día de hoy vamos a presentar a Omar Núñez, que él nos viene a platicar sobre las personas con discapacidad y que son LGBT al mismo tiempo. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Guadalajara. Él se define como gay y vive con una discapacidad auditiva y psicosocial. ¿Tú sabes cuál es la discapacidad psicosocial, Víctor? Yo hice mi tarea para investigar, pero me va a encantar que Omar nos la explique así detalladamente, porque no la conocía hasta que tuvimos contacto con Omar. Entonces he estado así como que arrastrándole. La verdad es que me generó un montón de dudas, así que espero que Omar ahorita nos explique muchas cosas. Pues bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicos. Rob, muchas gracias. Vic, de verdad, gracias a ustedes, a la 10ª, a toda la gente que pues hace posible esto, sobre todo pues al gobierno de Jalisco, que no es nada menor. Abrir estos espacios pues es importante y vaya que hemos luchado como comunidad para que suceda. Gracias por ese tema tan importante, ponerlo sobre la mesa, que pues es bastante invisibilizado, ¿no? De por sí el tema LGBT es ya discriminado. Hablar de la comunidad LGBT / con discapacidad es bastante complejo y mucho más invisibilizado todavía y con mucho más tabúes. Entonces estoy muy contento y muy agradecido por esto y pues vamos a darle. Oye, por ahí platicaba, y a ver si nos puedes comentar un poco sobre estos puntos de encuentro que hay entre el movimiento LGBT a partir, que se configura de una manera más organizada a partir de los años
70s, y cómo es que tiene o genera un precedente para el movimiento de la lucha por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, que muchas veces lo vemos o lo vivimos como cuestiones totalmente separadas, pero pues convergen, y desde su formación me comentaba por ahí Rodolfo, me decía, es que justo la parte de el movimiento LGBT aportó mucho a la configuración del movimiento de las personas con discapacidad. No sé si tú nos puedes platicar un poco de esto. Claro que sí, es decir, desde el inicio del movimiento LGBT, pongamos un ejemplo en Stonewall, pero también sabemos que hubo aquí en Guadalajara mucha reverberación sobre ese tema. Desde el inicio, la comunidad LGBT y la comunidad con discapacidad, tanto como la comunidad trans, por ejemplo, que fueron pioneras en ese tema, y la verdad es que son como que la punta de lanza, siempre han sido en la lucha social, pues han contribuido a que empecemos a hablar de esos temas, digamos, incómodos para la sociedad, ¿no? Porque hablemos de la comunidad trans en específico, ha sido una comunidad que, como ya lo sabemos, hasta la fecha ha sido muy marcada, muy vulnerada, muy segregada, muy silenciada por todo lo que rodea a los estigmas, los prejuicios, todo esto. Entonces, de repente, que la comunidad con discapacidad empezara a ver que la comunidad trans, la comunidad en general LGBTI, empezara a romper el silencio, empezó a abanderar y empezó a apoderar a las personas, empezó a saber, sobre todo, a darnos a entender a las personas con discapacidad que la diversidad no solamente estaba en la orientación sexual, sino en todos los cuerpos, en todas las mentes. Ese empoderamiento fue muy importante y empezó entonces a levantar preguntas, ya lo decía Robs, hay gente que se queda con más preguntas que respuestas, y es justo esta chispa de preguntas que empezó a hacer media en las personas con discapacidad y decir, a ver, ¿por qué mi diversidad no está siendo hablada? ¿Por qué mi diversidad no está siendo visibilizada? Y empezaron a salir por ahí perfiles que empezaron a hablar del tema, empezaron a ponerlo sobre la mesa y a perder el miedo, sobre todo. Porque si algo que lamentablemente marca mucho a la sociedad con discapacidad /LGBTI es el miedo que da a hablar sobre eso. Hablar sobre que aparte de ser LGBTI, somos personas con discapacidad. Digamos, exactamente, digamos, vivimos una segunda salida del closet que es muy compleja, Entonces, vaya que sirvió mucho en cuestión de romper barreras y miedos y enseñarnos que si una persona trans, si una persona lesbiana, si una persona intersexual puede romper el silencio y abanderar su diversidad y llevarla por delante, también las personas con discapacidad, que somos muy diversas, podemos empezar a hacerlo. Omar, ¿existe algún movimiento, como bien dices, van haciendo, pero existen movimientos completos que integren a estas dos minorías, por decirlo de alguna forma, lo que es la discapacidad y el LGBT? Pues mira, es complejo porque el tema de discapacidad y LGBTI no hace mucho se empezó a visibilizar de forma tan transparente, de forma tan mediática. Hablar de grupos consolidados como tales ahorita es un poco riesgoso. Puedo hablarte, por ejemplo, aquí en Jalisco, en Guadalajara, bien sabemos que está la unidad de inclusión del gobierno de Jalisco. Ahí yo veo, por ejemplo, un punto importante en donde Rodolfo Torres, el director de la unidad, ha empezado a visibilizar estas multidiversidades, ¿no? Estas esencias que ya no están calladas. Por ejemplo, en el desfile de LGBT que se dio el año pasado, la banda con discapacidad abanderó la marcha de la diversidad. Ajá. Exactamente. Y eso fue un grito muy chido, muy fregón, de decir, hey banda, somos diversos, somos gays, somos lesbianas, somos trans, y aquí andamos al frente de. Porque de eso se trata, de poner al frente a los que han sido invisibilizados, de que rompan barreras, de que empecemos a dar los trabajos necesarios para que la gente nos mire, salir a las calles y gritar que aquí estamos. Solamente ubico este movimiento como tal, o este grupo, en Guadalajara, en Jalisco. Hay algunos más en México, pero ahorita no se me vienen nombres exactos a la cabeza, a la memoria, pero sí hay. Sin embargo, no están del todo consolidados
Por eso que te digo, por el miedo y sobre todo porque no hay espacios todavía públicos suficientes, ni siquiera los mínimos, para que estos temas comiencen a florecer. Y no hablo solamente de espacios públicos, también de espacios privados. No existen y es complejo todavía. Oye, fíjate que me llama mucho la atención porque, como lo vimos en programas anteriores con las personas transexuales, de repente yo voy a hablar en primera persona, de repente yo como hombre homosexual, dices, no inventes, me ha pasado esto y he sufrido de esta manera. Cuando llegas y platicas con personas que tienen otras realidades, entonces dices, o sea, te abre tu mundo, ¿no? En este caso, algo que también buscamos hacer mucho aquí en La Décima es presentar otras realidades, ¿no? A lo mejor de preguntas, si tú quieres, un tanto muy ingenuas, por decirlas de alguna manera, pero que eso nos abre el panorama para entender los procesos que viven otras personas. Nos tenemos que ir a un corte, pero aquí en el corte, Omar, a mí me gustaría preguntarte, en tu proceso de aceptación y de identificación de tu identidad, ¿qué fue lo primero? ¿Te asumiste primero como una persona con discapacidad o te asumiste primero como una persona gay? ¿Cuál te pesó más? ¿Cuál puerta del closet fue más difícil? Fue más complicada y socialmente también, ¿cuál de estas dos te representa mayores retos, no? Dejemos de que es mejor o peor, sino mayores retos en el sentido de llevar una vida como cualquier otra persona. Vamos a un corte, estamos aquí en La Décima Radio, estamos hablando de personas con discapacidad y personas LGBT, otras realidades completas que existen, y pues bueno, esto se va a poner muy emocionante. Yo soy su amigo Rob Hernández, @RobsMX. Yo soy Víctor Mercado, hoy @VíctorMercadosa, y estamos a través de Jalisco Radio en La Décima Radio. Y nos acompaña Omar Núñez. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020, libro digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales @RobsMX o www.librosarao.com. Te esperamos. Amigos, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Encuéntranos también como @La Décima Radio y pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, @La Décima Radio en todas las redes. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Regresamos a La Décima Radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Estamos hablando de un tema muy interesante para mi compañero Rob Hernández y su servidor el día de hoy, Víctor Mercado. Hoy estamos con Omar Núñez, quien nos está hablando acerca de un tema que, como ya dijimos en el primer bloque, es interesante visibilizar y sobre todo, Rob, conocer que existen otras realidades. Existen otras burbujas también, no solamente en la que vivimos nosotros, y creo que es un paso muy importante para crear comunidad, el poder primero identificarlas y saber cuáles son los retos de ellos, ¿no, Rob? Sí, claro, definitivamente conocer que aparte de los problemas que tenemos nosotros en nuestro día a día, pues bueno, hay otras personas que también pertenecen a la diversidad sexual y tienen otros problemas completamente diferentes, y eso más que nada nos hace entender que somos una sociedad completamente diversa, multifactorial, y que pues bueno, a fin de cuentas esa diversidad es lo que nos hace únicos como sociedad, en este caso jalisciense. Pero bueno, lanzamos unas preguntas al aire, Omar. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar tu respuesta. Cuéntanos. Casi toda la vida, ok.
Bueno, a ver, es complejo porque, bueno, desde que nací, vaya, ha sido pues un darme topes con la pared con el tema de la discapacidad. No tan de lleno al principio porque, bueno, nací con unas complejidades genéticas y, bueno, pues ya se veía marcada la cuestión de salud un poco delicada. Cuando me entero por primera vez de la discapacidad, de mi primera discapacidad que fue la auditiva, fue a los 15 años. De repente, darme cuenta, sí, de que pues tenía una discapacidad auditiva, sí fue un golpe duro, ¿no? Y respondiendo ya completo la pregunta de qué fue más complicado o qué me costó un poquito más de trabajo, vaya, creo que es ser gay, creo que es salir del closet gay, porque como ya venía de un rollo de salud delicado desde el inicio, pues digamos que la familia ya empezó a acostumbrarse a que este morro pues iba a tener complicaciones casi que toda la vida. Entonces, para mí, resultar con una discapacidad, para después otra como la psicosocial, que yo padezco de depresión mayor, pues no fue tan complicado. Fue más complicado que mi familia supiera que era gay y que todo digamos, imaginación o plan de vida que habían tenido para mí no iba a resultar como ellos pensaban. Y fue un golpe más duro porque, vamos, tanto trabajo costó tenerme aquí vivito, ¿no? Para que el vato les diga, ¡hey, soy gay! ¿Qué onda? Claro. Y fue complejo, aparte porque, pues bueno, vivo rodeado de una familia en extremo católica, entonces, vamos, que la cuestión ahí LGBT pesó mucho más que ser una persona con discapacidad, porque pues en la misma Biblia te dice, acoge a los discapacitados, acoge. Entonces, no fue un problema para ellos hacerlo, pero en la Biblia te dice, ¡ay, las fotos no! Entonces es como... ¿Qué me dan fotos entonces? Exactamente. Oye, justo, y aparte, Omar, es bueno recalcar que también, que tú no vives en Guadalajara. Ah, no, yo vivo en Tala, Jalisco. O sea, aparte vive en un municipio pequeño, ¿no? Entonces, sí. Que eso donde también... los hombres. También, pues en todos lados se dan los... O sea, a pesar de que está cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, Tala es pues un municipio pequeño donde todas estas cuestiones tradicionales pues se maximizan, ¿no? Sí, de hecho yo me comencé a abrir a mi universidad hasta que me fui a Ciudad Guzmán a estudiar. A los 18 años, eso cuando dije, soy gay, sí, gay, y empecé como a descubrirme. Y no fue hasta que me fui a Los Ángeles, a California, que me destapé por completo y empecé a descubrir mi personalidad. Pero vamos, de nuevo regresar a Tala fue para mí un golpe de ¡fua! Lo que había construido, de repente aquí ataca a la gente, de repente ofende. Y fue un proceso de empoderamiento bien complejo en donde, pues, no fue fácil decir, pues, me vale más lo que las personas piensen, yo soy así. Al final de cuentas resulté una persona bastante orgullosa de lo que soy, bastante, histriónica, es lo que muchas veces ha permeado en las aceptaciones de mi familia, que soy muy histriónico y soy muy afeminado, entonces de repente es como, wow, espérate, sí soy homosexual, pero que no se note, no le pidas. No. Oye, Omar, sí, sales del closet y para las personas heterosexuales ya nos contaste un poquito acerca de cómo lo pueden recibir, pero la comunidad, ¿cómo recibe a una persona con discapacidad? O sea, me gustaría que nos pudieras contar un poquito y meternos en tu intimidad un poquito de los sentimientos claro. acerca de cómo llegas a la comunidad con una discapacidad. Mira, fue complejo porque, para empezar, quiero abrirme un poco más. Yo cuando era un infante, casi recién nacido, me detectaron un posible cáncer en uno de mis testículos y me lo tuvieron que extirpar. Entonces, de repente, cuando comencé mi sexualidad activa en Ciudad Guzmán, de repente estaba con chicos y veían que no tenía por ahí un testículo y, cabrón, era como de, no sé si se puede decir groserías, pero se friqueaban bien feo y eso cortaba la relación ahí, el dulce amor, como dicen por ahí, lo cortaba y a mí me dejaba con un sabor de boca que me provocaba mi inseguridad, ya me tapaba y ya finalmente ya no se aguantaba esas relaciones. Fue complejo porque, mira, la verdad es que uno pensaría que en la comunidad LGBT
todo el mundo te acepta por como eres, porque pues si ya hemos sido discriminados, si ya hemos sido vulnerados, pues aquí la abrazamos. No es cierto, la verdad es que aquí en la comunidad lamentablemente sigue habiendo mucha segregación, mucha discriminación. Uno pensaría que el uso de aplicaciones de ligue pues facilitaría la conexión, pero no es así, porque en esas aplicaciones de ligue y en la vida general de una persona LGBT en la comunidad, para iniciar una conversación tienes que tener distintos atributos visuales. Tienes que ser guapo, tienes que ser blanco, tienes que no tener una discapacidad, tienes que muchas veces tener dinero. Si no cumples con eso, mira, estás perdido. Ni siquiera abres el campo. Claro, ni siquiera te da instancia que te acerques y que te conozcan. Entonces, es complejo, todavía sigo luchando con eso. Actualmente, mis discapacidades no funcionan ya como una limitante, porque he aprendido yo como a romper esa barrera, pero también porque ya no me acerco tanto a los chicos cuando quiero ligar con alguien. Generalmente no ligo, generalmente espero a que el destino me presente a alguien y ya. También ha hecho ahí un conflicto bastante en mí, pero vamos trabajando en eso. Pero sí, es complicado para las personas LGBT. Oye, y por ejemplo también, en este caso tienes dos tipos de discapacidades que no son muy visibles, o sea que no a simple vista se puede percibir. Claro. Pero cuando hablamos también de personas que tienen alguna discapacidad motriz, que tienen algún otro tipo de discapacidad, pues yo me imagino que a lo mejor ahí es todavía un poco más complejo. ¿Tú has trabajado o acompañado también a este tipo de personas, o sea, en estos procesos? Sí, mira, es muy triste, muy lamentable toda la segregación que sufren personas que viven con discapacidades muy visibles. Que lo decías, con discapacidades motrices, por ejemplo. Las personas en general piensan que las personas con discapacidad LGBTI son asexuadas, que ni siquiera tienen derecho a la intimidad. Vamos, para una persona allá afuera es bien complejo, de verdad, como que se quedan allá adentro, decir, ¿cómo esa persona que está en silla de ruedas va a tener sexo? Claro que no, porque en primer lugar, los cuerpos de las personas con discapacidad no son vistos bajo ese estándar de belleza y como tal son descartados como cuerpos de deseo. Y no, okay. Y la verdad es que no, es que claro que ellos sienten, que ellos desean, ellos son personas y despojarlos de su sexualidad, como siempre sucede, hace una mella muy grande en las personas con discapacidad. Y es que está por una vez aparte, ¿no? De que los cuerpos no perfectos no son deseables. Segundo, está esta angelización que hacemos de las personas con discapacidad. ¿Cómo una persona con síndrome de Down va a tener sexo? No, eso es muy impuro para un angelito como ese. No, claro que no. Tan tienen sexo, tan tienen sexualidad y emociones y aman y sienten y todo, que hay personas con síndrome de Down que se casan, que tienen familias, se puede. Que hay personas con discapacidad motriz que lo tienen. Es complejo porque esta segregación de un tema tan crucial como la sexualidad, este golpe tan fuerte, genera discapacidades psicosociales como lo que yo vivo, genera depresión, genera ansiedad, genera cosas que en lo bajito se quedan ahí, pero en el caso más grave vemos suicidios y vemos cosas que, mira, se pudieran haber evitado. Qué bueno que toca este tema de la discapacidad psicosocial, porque como decíamos al principio del programa, le investigamos un poquito, pero no es lo mismo el poder ver que es una discapacidad que es consecuencia de muchos actos, a que nos puedas explicar tú realmente la emoción y lo que sientes el tener y cómo se desarrolla esta discapacidad, o cómo la viviste tú en tu persona. Bueno, te digo, para empezar, yo a los 18 años comienzo a mudarme a Guzmán para la universidad. Y bueno, desde ahí se empezó a gastar como la depresión, por todo lo que pues, uno arrastra en la vida y todo lo que se me ha metido, pues ahí algunas veces explota a mis 23 años. Ahorita tengo 25 años, explota a esa edad. Mi depresión en donde de estar muy activo, de ser muy alegre, de repente nada, de repente ya estaba en cama, estaba súper, sin ganas de vivir.
he tenido pues 3 intentos de suicidio bastante considerables. Y todo esto, la depresión mayor, en un principio no era una discapacidad psicosocial. Se convirtió en psicosocial cuando yo salgo allá afuera y me encuentro en una sociedad que no entiende lo que me está pasando. Cuando no empiezo a encajar en este grupo de amigos, o cuando mis amigos me empiezan a abandonar por presentar esta depresión, y porque la discapacidad psicosocial se presenta cuando justo vives con un trastorno mental, cualquiera que sea, pero ese trastorno y el entorno te impiden desarrollar una vida digna y social, realmente en lo convencional, en lo que se esperaría. Porque yo no me puedo relacionar con personas de la manera en que solía hacerlo antes. A mí una fiesta ya me enfada. Por ejemplo, una fiesta más de 2 horas me empieza a dar ansiedad, me empieza a dar como bajón. Por ejemplo, yo estoy allá afuera, yo que alguien me ve como feo y yo ya me decaigo. Entonces, tenemos que entender que las personas con discapacidad psicosocial ven el mundo de una manera muy distinta. Su visión del mundo está trastocada, está tergiversada por la sociedad en general que está de afuera, que no acepta, y por lo que está pasando en su cabeza. Lo que ya está pasando, claro. Claro. Sí. Oye, No, perdón, ¿qué vas a decir, Víctor? No, sí que sí, vas a preguntar algo, porque... No, pues es que la verdad es que me quedo pensando y reflexionando mucho porque, digo, ya lo hemos visto en otros programas y de por sí, como a los estándares físicos que se tiene mucho en las personas, en muchos gays, hace que sean groseros o que sean groseras las personas hacia otras personas, hacia pues otras demás. Reflexionaba un poco sobre esta parte de que nos comentas tú sobre los estándares de belleza que no aplican a las personas con discapacidad y que entonces pues les quitamos toda su sexualidad, como si la sexualidad simplemente la redujéramos a un factor estético, ¿no? Que también es importante hablar de cómo la sexualidad es un todo. Que involucra tacto, sentimientos, placer, caricias, y no solamente es una cuestión... Cultura, incluso. Exacto, y no solamente la cuestión de coito, ¿no? Entonces, justo pensaba eso, pero no sé si tú querías preguntar algo en específico, Víctor. No, igualmente, como bien dice Rob, creo que es un tema que nos lleva en cadenita, ¿no? O sea, que la sexualidad al final, como bien dices, Omar, mucho tiempo, no sé si por verlo de una manera inclusiva, hemos rayado también un poco en lo que es en lo angelical y en lo ni siquiera poder pensar que esas personas pueden tener una sexualidad libre porque pues no tienen derecho. Y si ya es complicado en el tema heterosexual, pues todavía, como decimos, no interseccionarlo a la comunidad LGBT más, seguramente es mucho más complicado. Sí, justamente, mira, una de las complejidades o de los errores más destacables en cuanto a este tema es que siempre las personas hemos decidido priorizar la discapacidad por encima de la identidad de género o de la orientación sexual, priorizar que estén bien primero como personas con discapacidad, y nos olvidamos de que hay gamas ahí adentro, hay todavía más por explorar que identifican de muchas maneras más a las personas. Y también está el factor de las personas con discapacidad que lo viven, es decir, están tan ocupadas tratando de vivir, es decir, tratando de que no se les discrimine por ser personas con discapacidad, que inevitablemente dejan de lado su orientación y su identidad, porque tienen que elegir, ¿qué elegirías? ¿Vivir o no vivir? Es complejo, entonces los obligamos a debates en donde irremediablemente alguna de las cosas tiene que ser descuidada. Ahí es donde empieza el problema más grave. Incluso cuando mencionábamos, Rob, las discapacidades motrices, donde a veces necesitas o dependes de otra persona, pues también de ahí tu intimidad y tu privacidad pues casi se vuelve nula, ¿no, Omar? ¿Cómo lo has vivido sí. con otros compañeros que has conocido? Pues ahí prácticamente estás arrebatado de toda intimidad. Sí, justamente cuando estaba una vez
he vivido varias veces en Guadalajara. En una ocasión me tocó conocer a una persona que vive con discapacidad auditiva. A mí se me hizo muy guapo y la verdad es que por ahí hicimos contacto. Una amiga nos presentó y todo. Y de repente cuando yo le extendí como esta parte de quiero hacer algo contigo, quiero estar contigo, de repente es como de, ¿cómo? Pero yo, oye, soy una persona que no escucha. Ah, ok, no importa, ok, yo encuentro una manera de comunicarme contigo, ¿ves? No hay rollo, o sea, y entonces él mismo se segregaba o se apartaba por una sola cosa, el temor a que lo lastimen, a recibir un golpe más fuerte, porque está cañón ilusionarse y luego ver que el rollo va por otro lado. Y sí costó un poquito de trabajo romper esta barrera. Pero lo lograste. Lo logré por un momento. Sí. Claro que sí. Para lo que te voy a hacer no necesitas escuchar, mi Claro amor. que no. Tú siempre, chiquito, claro. Exacto, y ya. Oigan, justo, oye, tocas un tema muy importante porque, digo, si de por sí también en las aplicaciones de ligue se vive una discriminación por adelantado, porque ni siquiera a veces te dan chance y ya nada te dicen no fats, no femeninos, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia utilizando estas aplicaciones? Vamos a un corte y ahorita vamos a regresar para que nos diga cómo liga, en qué momento, si lo menciona, si no lo menciona, si lo tendría que mencionar, si no lo tendría que mencionar, no sé, cómo es toda esta... Y nosotros también, ¿qué tendríamos que mencionar y qué no tenemos que preguntar, no, Rob? También. Exacto, sí. Decálogo. Exacto, me parece muy bien. Vamos a un corte, estamos aquí en la 10ª radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Yo soy Rob Hernández, @RobsMX. Yo soy Víctor Mercado, @Víctor Mercadosa, y estamos con Omar Núñez en la 10ª radio. Regresamos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020, libro digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales @RobsMX o www.librosarao.com. Te esperamos. Amigos, recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Encuéntranos también como @la 10ª radio y pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, @la 10ª radio en todas las redes. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso en la 10ª radio. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, en el 96.3 de FM en Guadalajara. Saludos también a las personas que nos estén escuchando en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, que por cierto nuestro invitado de esta noche seguramente usted mejor lo ubica en Ciudad Guzmán. Ahorita, si lo conocen, déjenos aquí un mensajito. Échenos unos chismes de Omar. Échenos ahí todas las aventuras que ya vivieron. Nuestro invitado de la noche es Omar Núñez, periodista y pues una persona de la comunidad LGBT con discapacidad auditiva y discapacidad psicosocial. Hemos estado platicando acerca de sus problemáticas interseccionadas y su vida, sus altibajos. Y estoy con Rob Hernández, mi compañero, productor, hermano y próximo manager de la Torre Vixen. Pero no de leche. ¿Qué? Pero no de leche, hermano de leche. Mira, Rob, a estas alturas ya nada me sonaría. Guadalajara. Oye, Guadalajara. Fíjate que ahorita que estábamos presentando a Omar, me estaba pensando y dije, ¿por qué tenemos que decir que tiene una discapacidad y por qué tenemos que decir que es completamente gay, ¿no? O sea, de entrada. Y la verdad es que me agrada mucho que tengas esta apertura de presentarte así, porque visibilizas y generas como esta nueva realidad para otras personas y que dicen, pues claro, nunca me había puesto a pensar, pero a lo mejor no en mi círculo cercano, pero existen estas personas con estas problemáticas.
¿no? Entonces, en este sentido, sí agradezco mucho cuando las personas lo visibilizan en una manera, de un acto político, y pues muchísimas gracias, Omar. Pero a ver, cuéntanos qué hacer o cómo ligan las personas con discapacidad, si lo dicen, si no lo dicen, si lo tienen que decir, si no lo tienen que decir. Y también para las otras personas que no tienen una discapacidad, ¿qué se pregunta? ¿Qué no se pregunta? O sea, no sé, digo, muchas veces creo que necesitamos 5 preguntas básicas que me chocan, pero bueno, a veces ayudan a que básicas. A que otras personas digan, sí es cierto. ¿Cómo es? Sobre todo también, bueno, perdón, ahorita antes de que hablar y ya para dejarte hablar de corridito, sobre todo también porque a veces, lo que decíamos hace ratito, y hago mucho hincapié en esto porque yo a veces caigo en esto, como en por no querer nosotros como decir algo incorrecto, como que a veces sí tratamos de ser mucho más como en ternura y ay, sí, entonces digo, me gustaría también que nos hables acerca de que sí podemos hablar así abiertamente, que no es una ofensa, y cómo te puedes sentir un poco mejor. Ok, primero que nada quiero empezar diciendo que este sacón de onda que las personas que no viven con una discapacidad se llevan cuando se encuentran con una persona con discapacidad es legítimo. Es decir, como vimos en las apps de ligues, no solemos mostrar la discapacidad. De tal manera que para ligar tenemos que presentarnos como convencionalmente se presentan las demás personas. De repente la persona que no tiene discapacidad, que no vive con ella, llega y ve a esta persona que sí vive con ella y dice, wow, en algún punto se siente defraudada. Y no está mal, digo, vamos, estás legítimamente en tu derecho de sentirte así, pero ahí entra una segunda parte, calmarte y entrar en razón de que la persona a la que estás a punto de ofender o de dejar o de así, tiene un corazoncito, güey, ¿sabes? Si no te agradó el rollo de que te haya, digamos, mentido, que más que nada es una necesidad para que tú pudieras ir, pues te sientas con la persona y le hablas de forma asertiva, oye, brother, o oye, chica, en caso de que sea cualquier otro género, fíjate que me sacó de onda este rollo y así. Y sí, si no estás cómodo con la situación, se vale decirlo, no estoy cómodo, oye, pero tratar de no dejar un sabor tan agrio, tan de golpe en las personas con discapacidad y hacer entender a todos que eso, expresar que tenemos una discapacidad, no está mal. Y bueno, en cómo llegar con las personas con discapacidad es complejo, porque cada persona es un mundo, entonces hay personas que vienen de sus casas tratados como angelitos y de repente que alguien venga otra vez y los tape de la misma forma es choqueante, es nefasto. Pero también hay personas que vienen siendo tratadas de las regadas y de repente es diferente, ¿sabes? Como ahí la clave de todo es preguntar, sin miedo, preguntar, contacto. Y con respeto, ¿no? O sea, con respeto, claro. Es decir, muchas veces el preguntar, oye, ¿no escuchas? Oye, ¿no tienes un brazo, por ejemplo? Para nosotros suele ser como de, no lo voy a preguntar porque se me va a ofender. Créanme que, puede que sí, pero pues toda la vida me he vivido así, toda mi vida me he afrontado esas preguntas. Es nefasto cuando te lo dicen sin respeto y sin tacto, pero si lo preguntas, con tacto, ellos te dicen, ok, sí o no, esto. Es justo anteponer y decirle, no te quiero ofender, tengo esta curiosidad nata. A mí siempre me ha funcionado con personas con discapacidad, decir, oye, veo que noto una cuestión en ti y no te quiero ofender, quiero saber porque me da curiosidad preguntarte, quiero conocerte. Oye, esto, y te lanzo la pregunta y ya ellos, ya pues, justo, ya contestan. Inevitablemente va a haber personas que se ofendan por la cuestión de la autoestima y todo, es normal. Pero justo eso, preguntar siempre preguntar contacto y siempre tener en cuenta y por delante que hay que ser humanos con las personas. Es decir, dime, Rob. No, justo maestra. Dice Rob. A ver, el niño de allá. ¿Puedes ir al baño? Es que justo eso platicaba con una amiga
que me decía, oye, voy a dar una charla con temas LGBT, pero ¿cómo digo o cómo pregunto? Y yo, a ver, la verdad es que, a ver, las personas sabemos cuando preguntamos con saña, cuando preguntamos por una duda genuina, o cuando preguntamos por joder, ¿no? Digo, las preguntas así de por joder se está en el tonito también, ¿no? Entonces, en temas de orientación sexual y de género, yo siempre les digo, pregúntame, o sea, pregúntame, o incluso con las personas trans, no perdemos nada en preguntar de, oye, a ver, que fue como empecé a aprender mucho de la situación y las realidades que vivían, era de, oye, a ver, ¿cómo te gusta cómo te nombro, cómo me refiero a ti, ¿no? ¿Cómo te presento, simplemente? O cómo te presento, o cómo te identificas como gay, lesbiana, bisexual, intersexual, ¿sabes? Pero se nota, ¿no? Y creo que ese punto que tocas, Omar, es fundamental. O sea, puede que empaticemos con una persona y al momento de conocerla o sea, en físico, digo que ahorita por COVID no se debería de poder mucho. No debería de pasar. Guiño, guiño. Pero me han contado, pues. Sí, como es la gente. Ajá. Historias de Sarao. Justo eso, que ya viene la presentación. Y bueno, se me fue la otra. No, pero ya. Que justo eso, ¿no? Preguntar en un sentido de informar, de aprender, y siempre con este tacto, siempre con esta sensibilidad, pues para conocer y entender las realidades que viven otras personas. Justo, la disposición también, la disposición también como para escuchar la respuesta, ¿no? Porque de nada sirve preguntar para que te diga, es así, tú, no, es que no es así. Claro. Y justo también, bueno, con esto de, me preguntabas cómo se presenta una persona, o por qué una persona no se presenta con la discapacidad, si debería de presentarse. Sí, no, es decir, es muy libre ese rollo. Hay personas que no quieren ser identificadas por su discapacidad. Hay otras personas que sí, pero depende de la experiencia de vida que vivemos. Yo pienso que una de las cosas que más nos marcan es el dolor. ¿Y qué hacemos con el dolor? Es decir, yo toda mi vida me he visto sometido al dolor, y llegó un punto en que dije, güey, ya sufrí un chingo, ¿qué hago con todo esto? Que no sea rencor, ¿no? Entonces fue resignificar el dolor y visibilizar allá afuera quién era y lo que me constituía en general. Porque yo pienso, bueno, allá atrás hay muchas personas que viven igual o en situaciones peores que las mías. Entonces, pues, si mira, ya me tocó toda esta batalla, pues no requitamos al tigre, no hay rollo. Pero hay personas que no lo piensan así, son libres. También obligar a las personas a que lo hagan, porque en Grindr, por ejemplo, en cualquier otra app que ligue, es que ¿por qué no pones que tienes esa discapacidad? ¿Por qué no pones que no sé, que no tienes un brazo, que no sé qué, güey? O sea, ahí tú la persona... que estás bien... Ay. Claro, pues es que sí. Entonces, la radio obligarlos a todo eso es inhumano. Yo no dije nada. Ahí yo creo que ahí yo creo que depende mucho también de la persona que no tiene discapacidad, que no vive con discapacidad, de comprender que la otra persona está en un conflicto y de abrirse y de no cerrarse de lleno. Es decir, si ya estás en la experiencia, si ya estás con una persona con discapacidad, ábrete lo más que puedas. Uno, para no ser un culero, como dicen, y dos, porque no sabes lo que puedes aprender de eso. No sabes lo que puedes aprender. Y no sabes si en esa persona con discapacidad psicosocial, motriz, auditiva, visual, está el amor de tu vida y lo estás perdiendo simplemente porque no es convencional. O sí, puede ser incluso un súper amigo del cual aprendes muchísimas cosas y te estás perdiendo esa cuestión pues por un prejuicio, meramente, ¿no? O sea, que es como decir a las personas, oye, ¿qué pasaría si una persona, o sea, uno de tus mejores amigos se perdiera de la maravillosa persona que eres, un amigo heterosexual, porque pues, sabe que eres gay o que eres lesbiana? Claro. ¿Te haría algún sentido? Pues no, o sea, tampoco estamos obligados a que nos caigan bien todas las personas,
Eso no implica que tengamos que ser groseros, pero pues tener esa apertura, ¿no? De conocer, de conocerlas, más allá de orientaciones, discapacidades, razas, géneros. No sabes, claro, justo como lo dices, ¿qué te puede aportar? ¿No? A lo mejor desarrollan un sentido, no sé, por la poesía, por la lectura, por los videojuegos en conjunto. Por más humanidad, ya. Exacto. Te abre otra. O por el sexo. A lo mejor dicen, ¿sabes qué? Ni nos caemos bien, pero tenemos un muy buen sexo, así que... Pues éntrale, chavo. Sí. Éntrale, sí, claro, chavo. Muchas veces las limitantes pero resulta que son más bien aportaciones chingonas para experimentar cosas diferentes, ¿sabes? ¿Cómo qué, Omar? ¿Cómo cuáles? Sí. Ay, no, ya que abriste, ya que tocaste este punto. Uy, no. Me ponen en camisa de 11 varas. Ay, me está hablando. Adiós. Bueno. Mira, Omar, afortunadamente ya se está acabando el tiempo del programa. Salvado por la campana. Por la producción, claro que sí. Pero bueno, chavos y chavas, ya saben ustedes que la décima radio más que dar respuestas genera preguntas. Entonces, pues hay que ponernos a investigar ahí en internet a cómo vive la sexualidad las personas tienen alguna discapacidad y pues, buscar ahí qué ventajas en las posiciones pueden tener, ¿no? Claro, hay muchas, de verdad, de verdad hay muchas. Vaya usted y pregúntele a Omar en sus redes, ¿cómo te podemos encontrar en las redes, Omar? Y mira, de una vez. En Twitter estoy como @soyvivaldi y en Facebook estoy como Omar Edgardo Núñez López, así, tal cual, completo. Perfecto. Oye, Omar, pues muchísimas gracias por estar esta noche en la décima radio. Ya estamos finalizando este miércoles de la décima y la verdad es que estoy muy agradecido porque nos abriste el horizonte, la perspectiva y nos mostraste que ante todo hay que ser humanos, hay que tener empatía hacia las personas y de repente dejar los prejuicios que tenemos a un lado. Eso sí hay que meter los prejuicios en el closet, claro, eso sí hay que meterlos como para abrirnos y ver y conocer a más personas. Muchísimas gracias, Víctor. Yo estoy muy feliz, gracias a ti, Rob, gracias se te Omar, nota, la décima radio, ¿mandé? Se te nota lo feliz. Es que justamente eso, la décima radio siempre es un espacio para romperme muchas cositas que estaban en mi cabeza, agarrarlas, meterlas en una bolsita, tirarlas a la basura y poder volver a entender y volver a sentir y ver las cosas desde una forma mucho más amplia, mucho más diversa. Al final yo cada día amo más la diversidad en todas sus facetas, así que muchísimas gracias, Omar, de verdad por compartirnos, por la confianza también para hablar de estos temas, por la visibilidad, y gracias, Rob. Espero pronto poder pegar a la Tere Dixon, que la señora está en un papel muy diva, Rob. Tú sabes que le agarran sus días de divez y mira, ni María Félix los tenía. Pues yo nada más te digo que le digas a la Tere Dixon que si no viene pronto, que la diva de la diversidad sexual seré yo. Ya no tienes copete, Rose, para reclamarlo. Aquí hay las Garo, ¿cómo se llama? Las Garo Barowix. Barowix. Les mandamos la factura de esta mención. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Jalisco Radio. Y bueno, si quieren seguir escuchando este programa o otros programas en Spotify, YouTube o en Facebook, están todos los programas. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Víctor. Nos encontramos la próxima en la décima radio. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye. ¿Quieres emocionarte con historias LGBT? El próximo viernes 17 de julio a las 8 de la noche tendremos la presentación de Sarao 2020, libro digital LGBTIQ+. Conoceremos las 17 historias que formarán la edición 2020 y que nos llevarán desde la risa hasta el llanto. No te pierdas el evento a través del Facebook de Guadalajara Pride o síguenos en las redes sociales @robsmx o www.librosarao.com. Te esperamos.